Buenas noches, mi nombre es Eufemia Pilar Puertas Valencia. Soy alumna de la Universidad Técnica Particular de Loja en la carrera de Derecho. El tema de hoy a tratar es acerca de las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, dentro del Practicum 1. Tenemos como objetivo principal del evento difundir las garantías sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En la actualidad, la humanidad vive un importante desarrollo científico y tecnológico, pero con este gran avance apremia que se establezcan y respeten los derechos digitales de las personas. Estos derechos sirven para que los seres humanos se desarrollen íntegramente dentro del mundo digital. Muchos son considerados como parte de los derechos humanos y entre sus características se encuentra la universalidad, por lo que es importante integrarlos a la legislación de todos los países. Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. Tenemos entre ellos el derecho a la libertad de expresión digital. Está considerada como esencial para el desarrollo y la protección de los derechos humanos. Derecho a la privacidad y protección de datos. Entre los derechos de un ciudadano digital está el que los usuarios puedan controlar quién almacena sus datos personales y poder eliminarlos cuando los desee. Derecho al olvido. Es trascendental que la gente tenga la posibilidad de borrar su información privada de los buscadores, base de datos y directorios, ya que esto está vinculado con un derecho a la intimidad. Derecho al olvido, ya lo dijimos, es muy trascendental. Derecho a la protección del menor. En Ecuador, el 61.2% de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 15 años utilizan la web. Por ello, es fundamental que exista un marco regulador y sancionador específico para evitar que se conviertan en víctimas fáciles de pederastas, sexting, ciberbullying, grooming, morfina, etc. Las autoridades deben trabajar para asegurar que las compañías ofrezcan los medios necesarios para garantizar un acceso seguro a la red, sin infringir los derechos de los menores de edad. Derecho a la propiedad intelectual digital. El artículo 332 de la Ley de la Propiedad Intelectual establece que el artículo 332, la observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia. Con la aparición y el manejo extendido de Internet, se ha vuelto más complejo controlar el reconocimiento y la protección de la propiedad intelectual de los autores sobre sus obras artísticas o literarias. No importa que una obra se haya digitalizado, los autores todavía tienen derecho sobre la misma. Derecho a la intimidad digital. Las tecnologías de la información y la comunicación cada vez están más vinculadas con la vida privada de las personas. Por ello se ha hecho urgente proteger a la gente de la vigilancia innecesaria.
Es necesario controlar que los dispositivos digitales de videovigilancia, de grabación de sonidos y los sistemas de geolocalización se utilicen de forma adecuada y sin violentar la intimidad de las personas. Derecho a la ciberseguridad. Hay que garantizar en todo momento la transparencia y la seguridad de las personas que utilizan la web. Derecho a la no discriminación en el mundo digital. Los gobiernos tienen que asegurarse de que las empresas no utilicen sesgos discriminatorios en los datos y algoritmos. Al mismo tiempo, se requiere promover la digitalización de las personas mayores y con discapacidad, fomentando la disminución de las desigualdades. En Ecuador está garantizado el derecho de acceso a la información sin discriminación por sexo, edad, recursos económicos, nacionalidad, etnia o lugar de residencia. Y esta política urge verse reflejada en la red. El numeral 4 del artículo 46 de la Constitución de la República establece que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual y de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. En el año pasado se produjeron cambios en la legislación en la que se tipificó como contravención el acoso escolar y académico a través de la Ley Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual, digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Actualmente el artículo 154, numeral 3 del COIT, tipifica las contravenciones de acoso escolar y académico de la siguiente manera. Artículo 1, acoso académico. Se entiende por acoso académico a toda la conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, ridiculación, difamación, coacción, aislamiento, deliberado, amenaza, incitación a la violencia, hostigamiento o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, que de forma directa o indirecta, dentro o fuera del establecimiento educativo, se dé por parte de un docente, autoridad o con quienes la víctima o víctimas mantienen una relación de poder asimétrica, que en forma individual o colectiva atenten en contra de una o varias personas, por cualquier medio, incluyendo a través de las tecnologías de la información y comunicación. Esta contravención será sancionada con una o más de las medidas no privativas de libertad previstas en los numerales 1, 2, 3 y 6 del artículo 60 de este código. Además, el juzgador impondrá las medidas de reparación integral que correspondan según el caso. Artículo 2. Acoso escolar entre pares. Cuando las mismas conductas descritas en el párrafo anterior se produzcan entre estudiantes, niñas, niños y adolescentes. Se aplicarán las medidas socioeducativas no privativas de libertad correspondientes y el tratamiento especializado reconociendo en la ley de la materia, garantizando los derechos y protección especial de niñas, niños y adolescentes. La sanción que corresponde a las medidas no privativas de libertad se encuentra la siguiente. Artículo 1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. Artículo 2. Obligación de prestar un servicio comunitario. Artículo 3. Comparecencia periódica ante la autoridad en la frecuencia y en los plazos fijados en sentencia. Por último, artículo 6. Inhabilitación para el ejercicio del cargo. Profesión, empleo, arte, cargo,
oficio, industria, etc. Esta es la situación por la que también se debe garantizar el delito de instigación al suicidio, el cual está tipificado en el artículo 154, numeral 1, quien será sancionado a pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona que induzca o dirija mediante amenazas, consejos, órdenes concretos, retos, por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica existente, a una persona a que se provoque daño a sí mismo o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia que determinante en el resultado dañoso. Tenemos como conclusiones, el ciberbullying, como lo hemos visto, es una manera de acoso, pero cuando existe un solo indebido de las uso indebido de las redes sociales y otros medios tecnológicos, los agresores en muchos de los casos continúan generando sufrimiento a las víctimas, por lo cual se conforman en el contacto físico, sino también por medios electrónicos. Así se puede manifestar que una sanción en contra del estudiante, profesor o autoridad de la unidad educativa no será la solución para erradicar esta problemática. Es importante centrarse en el núcleo del problema y puntualizar las causales que conllevan a la violencia a niñas, niños y adolescentes, además de tomarse otras medidas de carácter preventivo por parte de las unidades educativas y familiares. Se debe trabajar también en las políticas públicas que protejan los derechos de la niñez y la adolescencia, pero también se debe estudiar las que ya existen, porque no se trata de desmerecerlas, sino lograr una aplicación efectiva en pro de nuestra sociedad. Muchas gracias.